Bueno, pues ya hemos hecho esa transición lo más rápidamente posible. Tenemos aquí ya a los invitados preparados, ¿vale? Tenemos aquí a José María Blanco y a Jorge Alcaín. José María es manager de la Oficina de Inteligencia y Prospectiva en Prosegur y Jorge es PMO en Europe, manager en Cipher o Cipher. ¿Cómo hemos dicho? Cypher, vale, ya decía yo que lo ibas a decir tú perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos van a estar hablando eso de cuando empieza la relación de lo ciber con lo Intel, con la inteligencia, ¿vale? O en Cyber Meet Intel, ¿vale? Él lo va a decir muchísimo, lo van a decir ellos muchísimo mejor. Dentro del ciclo de inteligencia, esta ponencia entraría dentro de lo que se establece como dirección y planificación, así es que pidiéndoles 1000 disculpas por todo este retraso acumulado por esos problemas técnicos, iniciamos aquí esta charla que estaba prevista para, bueno, para las 5:15, es 20 minutillos de retrasillo, una cosa así, y así que retomáis vosotros la palabra y adelante. Muchísimas gracias en nombre de Intelcol por tras la sesión inaugural ser vosotros los que abrís en este primer día de las jornadas. Adelante y muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros Intelcom, agradecer mucho la iniciativa en estos momentos, en estas fechas también, y bueno, pues haber montado un congreso como este, sobre todo con estos ponentes, ¿no? Papelón empezar después de escuchar a Pablo de CCNCER, a Ignacio de INCIBE y a mi queridísimo Casimiro Nevado de Policía, que bueno, pues aunque mi corazón ha sido y sigue siendo muy, muy verde, muy de Guardia Civil, de muchos años, pero bueno, hay que quitarse el sombrero ante la actividad que está haciendo policía en el ámbito de ciberseguridad en los últimos tiempos y bueno, sobre todo bueno, con Casimiro en esa parte. Bueno, Jorge, cuéntanos algo un poquito de ti, un poquito más. Sí. Un detalle. Pues bueno, como bien ha dicho Yolanda, soy manager de la PMO en Europa en Cypher. Y bueno, también cofundador de una comunidad también que se llama Cronosite y bueno, también hacemos cosillas de ciberseguridad y bueno, cosillas también enfocadas a la transformación digital, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por esta invitación, porque sobre todo son amigos míos los que están organizando esto, Iván y Víctor. Así que nada, muchísimas gracias y ya comenzamos, ¿no? Si te parece. Sí, nada, por mi parte, pues yo creo que al final la gente no somos ni lo que hemos estudiado ni lo que estamos ni en lo que trabajamos, somos otra cosa diferente, ¿no? Somos personas, somos individuos. Dicho eso, pues admitiendo también nuestro agradecimiento por estar pues en nombre de Cypher, donde yo estuve trabajando también, y de Prosegur. Y al final, como somos lo que somos, pues yo conocí a Jorge hace 2 años y pico en Cypher, donde estuve 2 años trabajando y bueno, por donde hemos compartido pues un montón de batallas, además de partidas de futbolín, ¿no? Sí. Que eso une muchísimo. Y bueno, pues vamos al lío porque bueno, el tema yo creo que es interesante. Quizá bueno, a la gente de ciberinteligencia, pues les gusta mucho trastear. Sí. A Jorge, a mi equipo, o mi antiguo equipo en Cypher, Álvaro. Pues Álvaro, Quique, pues hombre, todo lo que sea trastear mola mucho más. Y bueno, aquí nos hemos apuntado un poquito más a la parte quizá más teórica, más conceptual, ¿no? Pero bueno, también es parte de una serie de estos 2 años, ¿no? En los que hemos tenido un montonazo de debates de lo que es ciberinteligencia, lo que no es, lo que es nuevo, lo que no es nuevo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues un poco queríamos aprovechar pues esa experiencia conjunta que luego también compartimos en otros ámbitos, en la universidad, ¿no? Y en todo el lugar donde nos invitan, finalmente. O sea, tampoco, porque lo que se trata aquí, también lo he dicho antes, Casimiro, es un poquito generar esa inteligencia colectiva y difundir cultura de seguridad, ¿no? Yo creo que podríamos empezar un poco, Jorge, contándonos, porque, bueno, tú estás más cercano, ¿no? a estos tiempos actuales, ¿no? ¿Qué está cambiando? ¿Cómo está cambiando nuestra vida, ¿no? Más cercano a mí, ¿no? Sí, más cercano a ti. Bueno, pues, ¿cómo se inicia todo esto, ¿no? ¿Cómo empieza todo el tema de la era digital como tal? Bueno, pues hemos querido poner esta imagen que representa mucho al final la realidad que vivimos a día de hoy. En el momento en el que el dato en sí pasa de un formato físico a un formato digital, pues en ese momento ya empiezan a surgir otro tipo de fuentes, otro tipo de cosas que empiezan a generar, por un lado, un problema y por otro lado una solución, ¿no? Una solución porque nos solucionan la vida, nos la hacen más fácil en teoría,
o como puede ocurrir aquí, ¿no? Como dice bien la imagen, pues igual no tanto, ¿no? Porque nos apaga la tecnología y no tenemos nada más que hacer, ¿no? Que eso puede pasar. Esto, Jorge, lo hemos visto, ¿eh? Cuando hemos ido a jugar un partido de fútbol ahí en Cypher, o cuando íbamos a jugar al futbolín o similar, veíais que ese libro viejo, que todavía existen esos libros, ¿os acordáis? Una cosa con tapas, ¿no? Que se abre y tiene letras. Todavía era capaz de desactivar, ¿eh? A pesar de ser un poquito más viejo, un poquito más mayor, todavía era capaz de desactivar alguna cuestión. Pues bueno, empezamos en ese punto, ¿no? Pero sobre todo cuando ya empieza a generarse mucho más esto de la digitalización y empieza a tener más impactos, vamos, esto creo que no lo descubre nadie, ¿no? Que no lo estamos descubriendo nosotros, sino que es cuando aparece Internet como tal, ¿no? Cuando ya empezamos a tener esa comunicación entre todos, poder compartir información, yo creo que aquí sí que es cuando ya la ciberinteligencia como tal ya empieza a tomar partido, empieza a tomar manos en el asunto, ¿no? También, sobre todo, nos tenemos que proteger, ¿no? De ese dato que decíamos inicialmente, aparece Internet, aparece la digitalización, ¿no? Y las empresas, países y tal se centran en cómo defenderse, ¿no? Defienden el dato en sí. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues sacan esto de las dimensiones que ya todos conocemos en el mundo de la ciberseguridad, pues que sea un dato disponible, que sea íntegro y que sea confiable, ¿no? Que tenga confidencialidad, ¿no? Que si es mío y no lo tiene otra persona y demás, ¿no? ¿Y qué ocurre en este momento? Que compañías empiezan a utilizar ciertas tecnologías para protegerse, ¿no? Todo como de puertas hacia adentro de la compañía. Pues utilizan un IDS, el firewall, un IPS, ¿no? El antivirus para todos los equipos, un sistema SIEM para tener ojos en todos los sitios de todos estos sistemas, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que empezamos a tener la interconexión, ¿no? Esa inmediatez o ese momento en el que empezamos a compartir información en todas las redes sociales, ¿no? Que empezamos también a compartir información unos a otros pública, contamos nuestra vida prácticamente, subimos fotos, etcétera. También la propia compañía también publica cosas de ellas para que se conozcan, países, ¿no? Y además lo hacemos de forma totalmente inmediata, es decir, ya con el teléfono en la mano, ¡pum!, ¿no? Tardamos un segundo a subirlo. Un segundo en hablar con alguien, un segundo en mandar un correo, un segundo en mandar en un WhatsApp. Todo esto tiene un impacto, ¿no? Y la ciberinteligencia está ahí para remar, ¿no? Y vamos a ver cómo esto todo nos impacta. Entonces, bueno, aquí esta imagen que nosotros lo utilizamos mucho, ¿no, José María? Sí. Dice muchísimo de todo esto. Sí, un poquito también con cierta crítica, ¿no? Porque, bueno, es verdad que este mundo ha cambiado de esta manera, que a día de hoy todo es digital, y todos teníamos muy claramente conciencia sobre la gran amenaza ciber, ¿no? De hecho, alguno seguramente os sonará algo de ciberataques, ransomware, ¿cómo era? Ransomware, ¿no? Tal. Bueno, que estaba pegando fuerte. De hecho, mira, yo tengo ahora mi Garmin aquí un poquito fastidiado estos días, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Y veíamos que nuestro Pearl Harbor actual era el ciberataque y demás. Y algunos hemos visto claramente cómo afecta la continuidad de negocio, ¿no? En estas fechas. Pero de pronto nos estamos dando cuenta, estamos viendo ya en noviembre y diciembre que las calles de multitud de países ardían con conflictos sociales, es decir, lo físico sigue existiendo y tiene interconexiones con lo ciber, ¿no? Y a su vez hemos llegado ahora mismo a una pandemia que, bueno, estamos advertidos que era una gran amenaza, pero que ha supuesto un impacto en la continuidad de negocio, bueno, pues fuera de todo lo normal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ojo a este mundo y, bueno, yo creo que insistiremos mucho en que lo ciber no nos haga tampoco perder la visión de lo físico y ojo con lo físico que también está afectado por lo ciber. Eso es. O sea, no hay que perder nunca los dos mundos de Exactamente. vista, ¿no? Bueno, pues, ¿qué empieza a ocurrir, no? Una vez que ya también tenemos todo esto, toda nuestra información pública, pues las empresas se han centrado mucho en proteger su ámbito interno, ¿no? Con las herramientas que decíamos al principio del SIEM, etcétera, ¿no? Pero ahora con esto, ¿qué pasa? Que hay un ámbito externo que hay que cuidar. Es decir, no podemos vivir en una seguridad interna, una seguridad gestionada, sin una ciberinteligencia, sin tener en cuenta qué hay fuera sobre nosotros o qué hay fuera de lo que sea que nos pueda afectar. Por lo tanto, aquí estamos jugando en un campo en el interno de nuestra empresa para protegernos, pero también en el externo de ver qué ocurre, porque todo lo que ocurra también tendremos que protegernos de ello, ¿no?
Y bueno, y no digamos ya del futuro. O sea, a día de hoy, de estas tecnologías que ya conocemos todos, pues el tema del IoT, ¿no? Que eso nos va a dar mucho más impacto. Es decir, ya hasta la lavadora, etcétera, está conectada, suelta información de nosotros, guarda información nuestra porque la tiene que guardar. Todo el tema del Machine Learning, que utilizan esta información para hacer cosas con ella, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? El tema del Big Data, ¿no? Guardar toda esa información en un sitio, el Cloud Computing, que utilizamos para herramientas, ¿no? Que en ciberinteligencia nosotros en alguna de las clases que damos utilizamos este tipo de herramientas también para hacer pruebas, ¿no? Para enseñar o demostrar cómo con el ordenador podemos hacer un montón de cosas. Pero esto afecta muchísimo a la seguridad, a la inteligencia clásica o tradicional, ¿no? De los que trabajamos en una inteligencia pues muy doctrinal, muy heredada de los servicios de inteligencia, de fuerzas policiales, en el sentido que a día de hoy nos tenemos que apoyar en todo este tipo de tecnologías o de procedimientos totalmente diferentes, ¿no? La formación en ciencia a día de hoy es clave y es fundamental, ¿no? Y es muy difícil ya poder trabajar en ámbitos de inteligencia sin componentes de Big Data o de Machine Learning, por ejemplo. Claro. Bueno, pues... Bueno, vamos un poquito a la parte ardua, ¿no? Un poco más árida de la charla, aunque, bueno, la orientemos ahí con una charla, con una cita de Charles Bukowski, que precisamente no era una persona demasiado sosa, digamos, ¿no? Creo que tenía la vida un poquito ajetreada, ¿no? Pero al final, hablemos de inteligencia o de ciberinteligencia, bueno, pues su importancia deriva de su aplicación, de su utilización. Si no es utilizable, no estamos ante inteligencia. Uno de los objetivos de esta charla es intentar destacar qué es lo que aporta la inteligencia tradicional y clásica a la ciberinteligencia, que ahora comentaré, y posteriormente también Jorge pues nos va a contar un poquito qué es lo que está aportando también la ciberinteligencia a la inteligencia más tradicional o más clásica. Eso es. Y hay muchos puntos para pensar o para reflexionar sobre ello, ¿no? Claro, empezaremos por un tema de conceptos. Es complicadísimo, claro, no hay un consenso, hay multitud de definiciones sobre lo que es ciberinteligencia, sobre cyber threat intelligence, sobre inteligencia de ciberseguridad. O sea, las definiciones fluyen de manera muy diversa y además con contenidos absolutamente diversos en los que quizás, si vamos cogiendo elementos determinados, pues podemos llegar a configurar una conceptualización, una definición pues más global o más de consenso, ¿no? Hemos cogido algunas fuentes bastante acreditadas, ¿no? Como la RSA, INSA, Carnegie Mellon o el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, y vemos que todas ellas aportan cuestiones de interés, pero quedan un poquito como cojas, ¿no? Sí. Una habla de los conocimientos sobre ciberadversarios y sus métodos. Por supuesto, en inteligencia tenemos que conocer las fuentes de amenaza, pero creo que hay muchas más cosas en las que trabajamos, ¿no, Jorge? Sí, Muchas más. Otra se ciñe solo al producto y los procesos del ciclo de inteligencia. Bueno, pues también es limitado, porque la inteligencia ya no solamente es un producto. Y además, ¿cómo defines ahora mismo el producto de inteligencia? Cuando muchas veces puede ser un briefing con un decisor de 1 minuto, de medio minuto, de 3 minutos. No es simplemente un informe o un informe tradicional, ¿no? Otros hablan más de la adquisición y análisis de información, como Carnegie, pero claro, adquisición y análisis de información nos deja como un ciclo, un proceso de inteligencia bastante cojo, porque no hablan de planificar, no hablan de evaluar, que yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Y luego la última, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. A mí las fuentes americanas es algo que siempre me gusta mucho por el pensamiento norteamericano, ¿no? Muy pragmático, muy ir a la utilidad. Pero prácticamente yo creo que esa definición que veis en pantalla nos cuenta contenidos, contenidos que se pueden hacer en ciberinteligencia. Entonces, a nosotros, o a mí esto particularmente me dejaba un poquito cojo y con cierta incertidumbre, ¿no? ¿Y esto de qué va? Más o menos todas tienen sus matices, ¿no? Que las cuales sí que nos sirven para poder construir a lo mejor una definición, ¿no? O realmente qué es en sí. Pero la experiencia nos dice que al final tampoco hay una definición exacta, cerrada, ¿no? Al final puedes coger un poco de cada una, porque sí que es verdad que al final sí que es como la de adquisición y análisis de informaciones, al final el método que utilizamos para poder hacer ciberinteligencia, ¿no? Para poder tomar decisiones, pero sí que es verdad que luego la parte de conocimiento pues es necesario, ¿no? O sea que... Nosotros un poco así, a nivel
a nivel personal, y bueno, por lo menos estos 2 años que estuve en Cypher como director de ciberinteligencia, pues buscamos un poquito cuál era la definición, ¿no?, de ciberinteligencia a la que nosotros nos ascribíamos. Y bueno, pues también es verdad que cuando uno ha trabajado en el sector público, pues tienes también una visión de mundo. Igual que quien ha trabajado en lo privado y ha trabajado en lo público tiene otra visión de mundo que hay que compaginar, ¿no?, y ver. Entonces a mí me pareció muy interesante pues un contenido que vi en una publicación, un artículo del profesor de Sevilla, de Pablo David, de Manuel Torres Soriano, y de Javier Candau de CCNCER, ¿no? Y un poquito con una mínima adaptación y siendo muy afín a la definición más clásica o más pura de inteligencia, pues decidimos que lo que íbamos a aplicar nosotros, lo que aplicamos nosotros, lo que hemos aplicado en Cypher en los últimos años, era que la ciberinteligencia es un proceso. Me gusta mucho más la palabra de proceso que ciclo, porque ciclo parece que una secuencia en la que tienes que acabar una fase para empezar otra, y la vida ya no es así. O sea, la vida vas para adelante, para atrás, de lado, de espaldas, boca abajo. Esto ha cambiado totalmente, ¿no? Tanto el proceso como el producto de obtener y analizar datos e información, y en nuestro caso, tanto sobre el ciberespacio o en el propio ciberespacio, que se lleva a cabo por especialistas, porque creo que es fundamental a día de hoy todavía destacar la labor del analista de ciberinteligencia, fundamental. Creo que a veces se nos está perdiendo ese foco. Podemos tener aplicaciones maravillosas, por supuesto, claro que ayudan y claro que apoyan, pero la labor y el trabajo del analista, de ese especialista que trabaja como analista de ciberinteligencia o de inteligencia pura, sí, es, para mi gusto, a día de hoy, totalmente necesaria, ¿no? Y, por supuesto, orientado a toma de decisiones, ¿no? Porque la inteligencia es para algo. Si no, hablaríamos, pues no sé, de la información, que es para que, no sé, para que salga en el telediario o en la televisión, aunque, bueno, la verdad es que vemos poquito de información en la televisión y mucho de otras cosas, ¿no?, que no sabría ni denominar, ¿no? O el conocimiento, que, bueno, pues queda en un libro, se consulta, se te viene bien. La inteligencia, la diferencia que tiene es que está orientado claramente a que adoptemos decisiones, a que ejerzamos algún tipo de acción, ¿no? Y esas tienen que ser en forma, en tiempo y lugar. No vale lo mismo para una empresa que para otra. No vale lo mismo una empresa en un sector comercial a un sector energético. La inteligencia tiene que ser muy, muy, muy ad hoc, ¿no? Sí. Muy elaborada. Y en esta parte, pues es tradicional hablar de 3 tipos de ciberinteligencia, igual que se habla de inteligencia, ¿no? Una estratégica, táctica y operacional. Bueno, no quiero tampoco liarme mucho en esto ni meterme en mucho detalle. Esto sale en unos documentos de INSA, muy, muy buenos, en inglés. Hay uno específico de cada tipología de inteligencia y otro sobre cómo preparar el futuro en ciberinteligencia, que es magnífico. O sea, a cualquier persona profesional que trabaje en la ciberinteligencia, que coja ese documento, que es, ya digo, algo así como preparando el futuro en ciberinteligencia, de INSA, que define perfectamente lo que serían los contenidos de la ciberinteligencia y además todo el proceso paso a paso de avance profesional de una persona que se quiera dedicar al análisis de inteligencia. Y en qué porcentaje tiene que tener conocimientos más estratégicos y en qué porcentaje más operacionales. En qué porcentaje más de análisis de inteligencia, en qué porcentaje más de ciberseguridad pura y dura. Y bueno, pues yo creo que todos los que estáis conectados pues sois unos firmes convencidos de esta dinámica, pero bueno, el equipo, por ejemplo, que tenemos en Cypher de ciberinteligencia, pues prácticamente es una mitad de personas ingenieros y la otra mitad son filósofos, periodistas, especialistas en seguridad, en temas internacionales. Es decir, eso es lo que aporta valor. Básicamente la estratégica es muy amplia y poco profunda. O sea, analiza mucho el contexto, se centra quizá mucho más en lo externo, es menos técnica. Y la operacional es más orientada, más al trabajo seguramente de un CISO o de un director de tecnología, un CIO. Está más orientada a un apoyo de decisiones más cercanas, más inmediatas, más de mayor gravedad en ese caso, por supuesto, muy focalizada en los procesos de negocio y en la continuidad del negocio. Y luego, bueno, a nivel intermedio tenemos una más táctica, que un poco es un equilibrio entre ambos extremos, ¿no? Sí.
En mi parte, pues tanto en Guardia Civil, en análisis, pues mi orientación ha sido siempre mucho más estratégica. Jorge, tú has estado mucho más cercano quizá de lo operativo, ¿no? Y ahora más también con consultoría y demás. Pues... Sí que es verdad que al final, un poco también por el background de estar en operaciones, pero sí que es verdad que al final todo el tema de la estrategia está muy bien para poder tomar unas decisiones, pero al final donde se aplican esas decisiones que se toman es en la parte operativa, que al final necesita mucho apoyo, ¿no? Lo que acabas de decir, el CISO, pues necesita mucho de esa información que le podemos dar con la ciberinteligencia, de oye, mira, el mundo se está moviendo así, nuestra compañía está actuando así en el ámbito externo, y sería necesario tomar decisiones aquí, tomar medidas en esto otro, ¿no? Y sobre todo también, como has dicho, el tema de continuidad de negocio, ¿no? Como os hablaba antes, al final la continuidad de negocio a día de hoy vital, ya lo hemos visto con una pandemia, que poder continuar con nuestras operaciones es vital y mucho de lo que nos va a ayudar a nosotros para tomar decisiones y tener una continuidad correcta del negocio va a ser saber por dónde se mueve el mundo, ¿no? Vale, también yo creo que es importante destacar, y esto es un debate también muy grande en el ámbito de la inteligencia en general, ¿no? La vinculación, porque somos muy dogmáticos y luego incidiremos un poquito en eso, ¿no? O sea, la gente dice, OSINT no vale para nada, lo importante es HUMINT. Bueno, depende. Lo estratégico no vale para nada. Si no has estado en la calle, si no has estado en Libia, como tal. Bueno, vale, yo no planto arroz, pero a lo mejor sé hacer una paella, ¿no? No sé. Estos no son compartimentos estancos. O sea, no puede haber una buena operación si no hay una buena estrategia. Eso sin duda, o sea, lo tengamos clarísimo. Pero tampoco puede haber una buena estrategia si no se está nutriendo de un montón de datos operativos y operacionales. Y si se pierde de vista la operativa, la estrategia no vale, porque no se puede aplicar, no se puede tomar medidas. De hecho, en lo operativo, en la operacional es donde muchas veces sale lo que llamamos alertas tempranas o weak signals o señales débiles. Claro. Y eso es un trabajo fundamental de un buen analista, ¿no? También estratégico. Poder detectar esas señales débiles para decir, ojo, que algo está cambiando. Vamos a levantar una alerta en esta situación porque esto no era, o el mundo no era como creíamos hasta ahora que podía ser, ¿no? ¿Algún detalle más de ciberinteligencia estratégica? Que bueno, ahí pongo algunos libros de inteligencia más clásica que pueden ser también de interés. Tiene que ser ad hoc en cada empresa, o sea, cada empresa tiene que montar su sistema de inteligencia, ¿no? Dependerá de la naturaleza de la actividad que haga una empresa, de su identidad, de las decisiones que debe tomar, cuándo las debe tomar, el marco geográfico, es que no sirve lo mismo. A mí, por ejemplo, en la universidad me ha llamado siempre mucho la atención cuando pongo pues, hacer un plan de seguridad de una final, por ejemplo, de Champions, que evidentemente normalmente hay un equipo que suele jugarla, porque es normal. Y de pronto les pones a los alumnos que la final, como sucedió, se juega en Ucrania. Y ningún alumno te determina una amenaza ciber por ese contexto, a lo mejor, de Ucrania, cuando es algo que es como ¿no? En la información que debemos obtener, los posibles adversarios... Chicos, perdonad, Jorge, José María, ¿tenéis un teléfono cerca del ordenador o algo? Porque cada eso va vibrando como que la señal y coge la interferencia. Entonces, si tenéis aunque lo tengáis silenciado, a lo mejor coge las señales y hay veces que cuando el sonido... Disculpadme, os he cortado simplemente para esto, porque si no, veía yo que el sonido, por las notificaciones o cualquier cosa, pues va llegando y se iba colando. Simplemente era eso. Vale. Gracias. Perdonad. Gracias. Y el nivel de actitudes o capacidades que pueda tener una organización, ¿no? Claro, si no tenemos medios, si no tenemos dinero, si no tenemos inversión, si no tenemos un CISO, pues las actitudes técnicas para hacer esta función pues serán diferentes, ¿no? Habrá que ver cómo lo ejercemos. ¿Y qué necesidades de inteligencia o qué necesidades informativas se puede tener en una ciberinteligencia estratégica, ¿no? Por supuesto, el entorno. En muchas ocasiones hablamos ha cambiado un fenómeno criminal, ha cambiado el crimen o el cibercrimen. Pues a lo mejor no ha cambiado tanto el cibercrimen, a lo mejor es igual que el crimen. Lo que ha cambiado es el entorno, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las capacidades, ha cambiado el empowerment individual. Las herramientas, ¿no? Herramientas, bueno, tú puedes ahora mismo pues, comprar un software para hacer un ciberataque o buscar cualquier información en Internet que es una gran universidad también del crimen, ¿no? Cómo poder hacer determinado ataque. La posición que tenga una organización de seguridad, los objetivos que tengamos que proteger, o sea, cuáles son nuestras vulnerabilidades, qué valor tiene la información que podamos tener.
Por ejemplo, comentaba antes Garmin, ¿no? Pues el valor de Garmin es una especie de doble valor, ¿no? La información que puede tener Garmin por la información que tiene de los usuarios, ¿no? Pues si alguien hackea y accede a la información, por ejemplo, mía, a ver que soy un tío que para mi edad estoy muy bien, de salud, ¿no? Pero, a pesar de la edad, ¿no? A pesar de la edad. A pesar de la edad, a pesar de ser un libro ahí de esos viejo tal. ¿O qué condiciones legales tenemos que mantener para cuidar bien la información, ¿no? Jorge, ahora nos cuentas un poquito tú al inverso, ¿no? O no, esto lo iba a contar yo, ¿no? Un poco. Dicho esto, claro. Primero empezamos con la inteligencia clásica, ¿qué aporta? ¿Qué aporta a Ciber, no? ¿Qué aporta a Ciber? Bueno, esta cita de Jade Cohen es el director de Google Ideas, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una persona que tiene las ideas bastante claras, ¿no? Bueno, por un lado, tanto en inteligencia clásica como en ciberinteligencia compartimos los mismos intereses a proteger. Ahora lo vemos después. Por otra parte, la inteligencia surge, ¿no? Hay una doctrina, unos fundamentos que surgen en el ámbito militar, que posteriormente se extrapolan también a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que desde hace unos años también entran de lleno en muchas empresas privadas. Y de hecho muchos departamentos de seguridad de empresas o de grandes multinacionales ya incorporan seguridad e inteligencia. Podemos hablar de que también aporta una forma de trabajar como un proceso o un ciclo, ¿no? La inteligencia está acostumbrada también a trabajar con fuentes diversas. Si bien la ciberinteligencia nos dota de muchísimas más tipos de fuentes, ¿no? Quienes estudiamos inteligencia hace unos años, pues no sabemos lo que era un log, ¿no? Nos decían, ¿qué es un log? ¿Y eso qué es? No, pues un log es una fuente también, ¿no? Hay unas técnicas estructuradas de análisis de inteligencia que también pueden ser aplicables. Por otra parte, en el contexto actual en el que estamos de desinformación, manipulación, decepción, posverdad, como lo queramos llamar, yo me quedo con desinformación, este es un tema que ya viene siendo trabajado por la inteligencia clásica desde hace muchísimos años. Lo que sucede es que hasta hace 4 o 5 años toda la preocupación era por la cantidad de información, o sea, la infoxicación, pero no tanto por la calidad de la información. Pero eso no quita que muchas personas ya viniéramos hace muchos años advirtiendo de que ahí íbamos a tener un problema, ¿no? Y luego, pues aunque sea un poquito más complicado, menos conocido, más infravalorado, también la prospectiva, ¿no? O inteligencia estimativa. Porque, bueno, el COVID sería un caso, pero tenemos muchísimos. Vivimos en sociedades en políticas, en procedimientos muy cortoplacistas. Miramos todo a muy corto plazo. Y ojo, que el largo plazo a lo mejor ya son 2 meses o 3 meses, pero habría que tener un poquito más de visión, de longitud de visión de cara a las amenazas que ahora mismo pueden afectar a nuestras sociedades, porque todos somos ciudadanos, en nuestras familias somos ciudadanos, pero también a nuestras empresas, ¿no? Como proceso, pues ya sabéis todos que, bueno, pues es una planificación de una información, una obtención de información, esa se analiza, se difunde a través de diferentes productos de inteligencia, puede ser una alerta, puede ser una nota informativa, puede ser un informe más ad hoc, puede ser un informe de prospectiva, bueno, diferentes modalidades de informes que, bueno, pues también cada empresa debe definir, ¿no? Claro. Pero todas al final tienen ese objetivo de apoyar una acción o tomar una decisión. ¿Qué más comparten la inteligencia y la ciberinteligencia? Pues metodologías, ¿no? A la izquierda vemos un poquito algunas técnicas que hemos manejado siempre los analistas, ¿no? Pues técnicas, el método científico, métodos cuantitativos y cualitativos de análisis, las técnicas estructuradas de análisis de inteligencia, del ámbito de inteligencia y de la CIA, que, bueno, que son menos milagrosas y menos mágicas de lo que mucha gente se puede creer, ¿no? Son simplemente formas para organizar y estructurar bien la información. Los análisis de riesgos, ¿no? La ISO 31000, por supuesto, es digamos, biblia de quien trabaja en este ámbito. Y luego muchos marcos ciber que también son útiles y que luego entraremos un poquito más en ellos, ¿no? Pero esto era hasta ahora, ¿no? Y de hecho, muchos analistas que hemos trabajado en el ámbito público, como analistas de seguridad, ¿qué nos sucedía? Que nos manejábamos muy bien en la parte esta de blanco y negro y de grises. Éramos o teníamos cierta capacidad, alguno menos como yo, pero alguna capacidad para hacer análisis cualitativo. Pero hemos llegado a un mundo en el que ese boom de datos, de información que ha comentado antes Jorge, nos deja absolutamente desactualizados y cojos para las funciones que tenemos que hacer a día de hoy. Por lo tanto, el analista de inteligencia de hoy, del presente, incluso de hace unos años, tiene ya que ir mirando a esta parte de la derecha, ¿no?
al machine learning, inteligencia artificial, la ciencia de datos, la perspectiva más avanzada, volver a cosas aunque parezcan antiguas como el análisis bayesiano, ¿no? que nos van a permitir mejorar muchísimo nuestras capacidades de análisis, ¿no? Y la identidad de objetivos, porque al final trabajemos en el ámbito de la inteligencia física o trabajemos en ciber, al final siempre vamos a buscar proteger estos 6 ámbitos de interés de una empresa, ¿no? Las personas, por supuesto. Siempre. ¿Cuánto hacemos, no? ¿Cuánto hemos hecho de protección de directivos o de CEOs que no son conscientes de las amenazas de la exposición digital, ¿no? Creo que Víctor tenía por ahí un taller en otra sala ahora, ¿no? Las infraestructuras, la imagen y marca cada día más atacada, porque para hacer daño a día de hoy a una organización, a una empresa, no hace falta ir a tiros. No. Basta con atacar su imagen. Sí, sacar información, como has dicho antes, desinformación, contar cualquier cosa. Exactamente. Y lo duro es que ya da igual que sea verdad o no sea verdad. Eso es lo malo, ¿no? El daño queda hecho, ¿no? Los datos en la información. Bueno, cuando hablamos de datos en información, ampliemos, ¿no? Las patentes, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, todo este tipo de cuestiones. En este tiempo que yo he estado con vosotros también en Cypher, pues hemos visto casos de estos que te crees que no pueden pasar, ¿no? Y pasa. No voy a decir países ni nada, ¿no? Pero bueno, la continuidad de negocio, ¿no? Pues un ciberataque, un ransomware, un COVID, ¿no? En el ámbito físico. Al final están afectando igual o más o de un diferente nivel. O el patrimonio, ¿no? Cuando estamos hablando de un cibercrimen, que el objetivo que persiga al final es puramente económico, ¿no? Claro, al final la empresa en sí tiene tanta dependencia de la tecnología que le afecta muchísimo, pero tampoco nos olvidemos de una manifestación que puede ver en la calle que le puede afectar igualmente, que tú la conoces que se va a mover porque estás actuando por el mundo digital y lo detectas, ¿no? O sea, que al final es un poco muy relacionado, ¿no? Es totalmente vinculado. Bueno, ahora sí, nos contaste un poquito, ¿no? Sí, eso es. Bueno, aquí igual, ¿no? Un poco tenemos aquí una frase que yo creo que también lo dice bastante, lo deja todo bastante claro. Pero bueno, vamos a ver cómo la ciber, al final, qué le aporta a la inteligencia como tal. Bueno, pues si partimos de la base de la ciberinteligencia, de los primeros pasos que da, podemos decir que la ciberinteligencia, pues bueno, toda la información que obtiene o todo lo que ve de la compañía siempre se basa en intentar proteger activos de información, ¿no? Que es donde está la información digitalizada como tal. Entonces, se enfoca en esto de aquí, ¿no? En otras muchas cosas más, pero en eso de ahí en concreto, ¿no? Busca todo ese ámbito externo para poder proteger el ámbito interno, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. También está siempre puesta al día con las nuevas amenazas que podemos tener, tanto a nivel personal como persona, como hemos comentado al principio, de nuestra información, de nuestros datos, ya sea porque ha habido por ahí algún leak, cualquier tipo de cosas, o incluso para la propia compañía, ¿no? El tema de los ransomware, grupos organizados que están lanzando este tipo de ransomware, saber cómo actúan, etcétera, ¿no? Podemos decir que ha ido haciendo eso, ¿no? El tema de la fuga de información que he comentado también, pues qué información nuestra se encuentra pública de la propia compañía o quién hace estas fugas de información, que es importante también saberlo. Y también en esa parte de ingeniería social, ¿no? De prevenir la ingeniería social, ayudarnos a detectar dónde están intentándonos robar, ¿no? Como un montón del phishing, que es muy conocido, donde, bueno, pues haciéndonos una simulación de una empresa que regala X bono, le clicamos, lo típico, ¿no? Esto todo lo conocemos, ¿no? Pues creemos que inicialmente la ciberinteligencia empezó un poco así, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los siguientes pasos de la ciberinteligencia? Porque ahora, ¿qué ocurre? Que, como dice José María, estamos entrelazando dos mundos, el físico y el digital. Es decir, aquí vemos con una imagen muy tonta, ¿no? Cómo una persona puede controlar un coche. Esto, a día de hoy sabemos que se puede hacer, que se puede hackear un coche, se puede controlar, se pueden hacer cosas. Es decir, pasamos de un incidente desde el mundo digital, un hackeo de un sistema, a utilizar y controlar un dispositivo físico. Eso nos está dando un riesgo a nivel personal, a nivel físico, ¿no? La integridad física se va a tomar vientos, ¿no? Y también al revés, ¿no? José María le preguntaba esta mañana y dijo, yo creo que el caso este que hablábamos mucho, ¿no? Que comentáis mucho vosotros, el tema de un suicidio, ¿no? Que le puede afectar a una compañía, ¿no? Es decir, por ejemplo... Por un desahucio. Sí, por un desahucio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay un desahucio, esta persona le han desahuciado la casa, ya no... Pues
toma la decisión de suicidarse y eso pensamos que no afecta nada más que a la persona. No, eso puede afectar, pues, quién ha hecho el desahucio, ¿no? Puede salir la policía en medios digitales con bulos, etcétera. También a la propia empresa que llevase esos pisos, ¿no? Le puede afectar muchísimo a la reputación de marca, lo que se cuente de ella, ¿no? Hemos pasado de algo físico que no parecía que nos afectase y se ha transformado a algo... No, el propio Anonymous, ¿no? Lanzar una propuesta de una acción contra esa entidad determinada, ¿no? Eso está pasando. Por ejemplo, o sea, es muy típico, ¿no? Entonces, creemos que ahora ya la ciberinteligencia está claro que se apoya en la inteligencia como tal, ¿no? Todo lo que le da la inteligencia, pero ahora le está dando otro paso más, es decir, lo que ocurre digitalmente se traduce en un incidente físico y al revés, ¿no? O sea, al final es donde creemos que a día de hoy está. ¿Qué le da la ciberinteligencia? Pues sí, esto ya queda clarísimo durante toda la conversación, ¿no? La visión del mundo digital, ¿no? Con esta imagen pues vemos eso, ¿no? Abre los ojos que el mundo digital está aquí y ya hay que estar atentos. Entonces la inteligencia ya tiene que estar mirando esto constantemente, ¿no? Porque además ya se convierte en nuestra forma de vida como tal y ahora mucho más. Ahora ya sí que hay una dependencia debido a esto de la pandemia, pues afecta mucho, ¿no? Ya todos vivimos el teletrabajo, etcétera. Pues esto ya sí que nos puede afectar mucho más a las empresas, a los países, ¿no? La forma de organizarnos con el mundo digital y poder seguir trabajando y demás. Pues claro, aquí hay que vigilar lo que amenazas puede tener a día de hoy, ¿no? El usuario trabajando en casa, qué amenazas tiene de privacidad, por ejemplo, para la compañía, ¿no? Al final hay que echar ahí toda la visión, ¿no? Todas las herramientas que le da la ciberinteligencia a la inteligencia, pues la obtención de la información, o sea, como hay tanta información pública, ¿no? Con esto que hablamos de OSINT, ¿no? Lo de todo lo que es público porque queremos que nosotros mismos que esté público, cómo con unas herramientas conseguimos obtener esta información, automatizando esa extracción de información, ¿no? Ya parametrizándola, sacando hasta incluso unas conclusiones, ¿no? Que bueno, como decía hasta al principio, el analista para mí es fundamental también, es decir, siempre tiene que haber alguien o bien que configure esa herramienta o que le ponga el coco para decir, es que esto es lo que va a ser un riesgo de verdad, ¿no? Y bueno, nunca nos olvidemos de OPSEC. Aquí sí que está clarísimo los dos mundos, es decir, aquí la seguridad de las operaciones hay que tener securizado tanto el entorno físico como el digital, es decir, no nos vale de nada que tengamos las contraseñas perfectas, que tengamos todos los sistemas de la compañía perfectos y luego nosotros estemos hablando en un bar de lo que ocurre con la compañía y sin tener ningún tipo de tapujo de contar cosas internas, ¿no? Que eso al final también hay que tenerlo en cuenta. No, claro. La función de contrainteligencia en las empresas es fundamental, es clave. Es algo que bueno, no siempre se ha trabajado, ni no todas las empresas, y hoy es un pilar enorme si quieres mantenerte en una posición competitiva o que nadie te coma tu posición competitiva. Claro. ¿Vale? Es muy importante. De esos hay muchísimos casos, ¿no? Del competidor que justo está al lado sentado en el tren y le ve el proyecto, todo tipo de casuísticas, ¿no? Y bueno, luego también la ciberinteligencia, como hemos comentado al principio, al apoyarse en este tipo de técnicas o de nuevas tendencias, ¿no? Como es el Business Intelligence, hemos puesto unas pocas, pero obviamente había muchas más. Pero creemos que con estas herramientas en las que se apoya la ciberinteligencia, pues ser en el término digital, la cantidad de posibilidades que le da la inteligencia es enorme. Desde mi punto de vista es el poder predecir cosas antes de que puedan ocurrir o con la información que está ocurriendo, ¿no? Al final la persona en sí tenemos unas limitaciones, no podemos estar cogiendo todos los datos y sacar una conclusión, nos ayudan las herramientas que hay a día digital, eso es así, ¿no? Por supuesto, tanto para la obtención como para el análisis. Claro, eso es, ¿no? Tanto como para obtenerlo, ¿no? Porque no podemos coger de todas las fuentes, entrar una a una primero y luego el análisis, ¿no? Al final el analista es fundamental, pero sí que es verdad que con estas herramientas le ayudan un montón, claro. Y bueno, ahora lo que vamos a poner a continuación, ¿no? Es como, bueno, pues unos pasos, ¿no? Unas metodologías que hoy ya existen, con las que nos apoyamos nosotros, la gente que trabajamos en este mundillo. Y bueno, queríamos poner esta frase, ¿no? Pues eso, de al final siempre hay que elegir un método y probarlo, ¿no? Puede ser el correcto, no puede ser el correcto, pero es importante, ¿no? Nosotros consideramos que hay que tener una metodología para poder trabajar. Y bueno, es un poco lo que vamos a comentar ahora. Entonces, bueno, basándonos un poco en la parte de estándares de ciber, este es muy conocido, el de NIST, que al final tiene sus 5 fases de identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse, ¿no? Y yo creo que aquí la ciberinteligencia hace
Está patente en muchos de ellos, ¿no? Y como vemos, es que es prácticamente lo que se llama ciclo de inteligencia en la inteligencia clásica. Totalmente. No varía casi nada. O un proceso de gestión del conocimiento, que tampoco no debe costar mucho decir que la inteligencia tampoco inventa tantas cosas. Claro. ¿Vale? Sí, bueno, está claro que esto... Y bueno, luego también un poco, ¿no? Este estándar del Cyber Kill Chain, pues un poco el ciclo de vida de un ataque, ¿no? Cómo se produce, ¿no? Cómo todos esos pasos que empiezan a aparecer, ¿no? Pues primero un reconocimiento, ¿no? una explotación, un análisis, etcétera, ¿no? Todos estos pasos, esto igual, o sea, aquí la ciberinteligencia tiene que estar analizando todos esos puntos para decir, oye, es que primero hay que saber si pueden reconocer nuestro entorno, luego segundo, de qué manera pueden entrar, ¿no? Aquí tenemos, luego también se verá que la ciberseguridad en sí ya hace mucho, ¿no? Análisis de vulnerabilidades, etcétera, 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 pero bueno, la inteligencia tiene que estar ahí, tiene que estar viéndolo esto todo, ¿no? Nada, esto es un caso simplemente, ¿no? Para hablar de un tema más puro, más clásico, vinculado a la inteligencia más tradicional, que sería el extremismo y radicalización online. Esto es un trabajo que hice con Jessica Cohen hace unos años, vinculado también a proyectos europeos, y aplicábamos estos modelos de ciberinteligencia, ¿no? Porque al final están utilizando las nuevas tecnologías e Internet para difundir un mensaje, una propaganda. Bueno, esto, Carlos Seisdedos, que andará por ahí, ya podrá contar muchísimo más de estas cuestiones, ¿no? Pero si vemos en la parte superior sería pues, el modelo del NIST, ¿no? Al final identificamos contenidos, amenazas, posibles riesgos, la cercanía o no cercanía a la posibilidad de comisión de un atentado en función de los mensajes. Tenemos que proteger, para eso que hacemos, pues tendremos que disminuir la oferta de materiales extremistas online, pero no solo eso, ¿no? Un poquito más ambiciosos, intentar que tampoco exista una demanda. Eso es lo más complicado todavía, ¿eh? Y hacer que no haya jóvenes o personas que deseen ver ese tipo de materiales. Trabajamos también para detectar, pues monitorizamos continuamente para detectar posibles anomalías y generar alertas sobre algo que suponga una amenaza inmediata, o yo que sé, una persona que se va a desplazar a Siria, ¿no? a una zona de conflicto, o que pretende volver de una zona de conflicto, foreign fighter, al país de origen, ¿no? Con todo eso tenemos que proponer una serie de acciones, ¿no? Podemos bloquear contenidos, podemos generar una contracomunicación, ¿no? Que es un ámbito en el que queda todavía mucho por hacer. Y sobre todo debemos trabajar muchísimo, por ejemplo, con comunidades, con minorías, que en muchas ocasiones son puestas en el disparadero como culpables de cosas en este mundo que tenemos de polarización y de poner siempre a un enemigo y generar enemigos. La alfabetización mediática y digital. Yo creo que la alfabetización mediática y digital, y aprovecho el momento, es el gran desafío de nuestra sociedad actual. Esto debería ser una asignatura en los colegios. Y diremos, no, si nuestros hijos saben muy bien usar, saben muy bien usar una tablet o un móvil, sí, pero no saben los impactos y los efectos que todo eso puede tener, foto, ¿no? Publicar información nuestra. Claro. En la misma dinámica, pues por ejemplo, si aplicáramos la kill chain defensiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esas fases que tiene un ataque? Pues podemos contener, podemos detectar, podemos denegar, podemos paralizar, ¿no? Por ejemplo, podemos bloquear una página web o pedir la baja de una página web. Pero también, por ejemplo, podemos intentar engañar y cambiar contenidos en una supuesta publicación yihadista. O lo que podemos es degradar, que cuando vayan a acceder a los contenidos, en lugar de ese documento, vean otro tipo de contenidos diferentes. Es decir, es totalmente aplicable también a este ámbito, ¿no? O el famoso modelo de diamante que se utiliza mucho en ciber, que no es más que una sencilla forma de estructurar un análisis, ¿no? Al final vemos que ante cualquier ataque tenemos un adversario y una víctima. Esto no sale de nada de criminología de párvulos, más o menos, ¿no? Y que hay para hacer esas actividades en una infraestructura y unas capacidades. Bueno, pues son modelos que son perfectamente también aplicables a la hora de estructurar la información. En definitiva, pues un modelo de inteligencia pues sería, buscamos o trabajamos con un montón de fuentes, los datos, la información, yo siempre intento meter también el conocimiento, la experiencia, la creatividad, que es un conocimiento, una información que está en manos de muchísimos stakeholders diferentes. Ya no tiene el monopolio del conocimiento ni las fuerzas y cuerpos de seguridad ni defensa. Tiene las empresas, la tienen las ONGs, la tiene el chaval de 14 años que es un mega crack que está haciendo en su casa trasteando. Es el conocimiento lo que tiene, que es caprichoso, ¿no? El talento es caprichoso, no sigue normas, ¿no? Para que todo eso lo junten unos analistas, para juntar
los puntos, ¿no? El principio ese de Connect the Dots, y para apoyar a toma de decisiones tanto estratégicas como operacionales y como tácticas, y que luego sea un ciclo en el que vayamos evaluando continuamente, ¿no? Y bueno, yo creo que es un pequeñito ejemplo contado muy, muy veloz para poder, bueno, pues ver un poco un marco de trabajo consensuado común, ¿no? Y yo creo que podemos acabar ya con un poco un decálogo, ¿no? Sí. Nuestras 10 ideas fuerzas, un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? También con este principio de Bruce Schneier, que yo creo que también es fundamental, ¿no? Y es clave, ¿no? Sí, bueno, al final vamos hacia ese mundo inteligente como comentábamos al principio, bueno, aquí en esta slide, ¿no? Que hablará José María, pero bueno, esto ya empieza a ser conocido, el tema de entornos VUCA, ¿no? Entornos cambiantes, incertidumbre y tal, ¿no? Y esto quiere decir que al final siempre en estos tiempos es como que todo va mucho más rápido, cambia todo muy rápido, etcétera, ¿no? Pero había un profesor que nos enseñó que los tiempos VUCA son para todo el mundo, o sea, para todo el mundo su tiempo es VUCA. Es decir, hace 20 años una persona decía, joder, es que todo va más rápido, ¿no? Y es cierto, ¿no? A día de hoy, pues tú, José María, que tienes más edad que yo, cabronería, habrás vivido todo esto, ¿no? Es decir, hace tiempo seguro que se diría lo de, joder, pues va mucho más rápido, la tecnología se acaba de implantar y va más rápido. Y ahora decimos, joder, es que ahora hay inteligencia artificial y va más rápido, ¿no? Y Facebook y no sé qué, tal, ¿no? Parece que siempre es rápido, siempre rápido. Siempre digo, en mi época la máquina de escribir duró 150 años, WordPerfect duró solamente unos poquitos años. Claro. Por eso mismo, nosotros somos más rápidos de tirar las cosas. No, bueno, lo que queremos decir con esto es que aunque estemos siempre en ese no es que a día de hoy todo va más rápido, todo cambia más rápido, es más volátil, etcétera, hay que estar ahí. Es decir, siempre estamos constantemente con la inteligencia, siempre hay que buscar la manera de ir por delante de esto, aunque es lo más difícil en sí, ¿no? El tema este de la perspectiva, ¿no? De mirar más hacia el mañana, ¿no? Y ver qué puede ocurrir. Pero bueno, ¿no? Lo importante es adaptarnos a esto y saber que todo cambia rápido. Yo en todo caso te digo, Jorge, aprovecho para decir que en esto y en inteligencia a veces interesa ir despacito, ¿no? Porque si no, me sale un poquito mal. Claro. Bueno, nuestras 10 temas o ideas fuerza, ¿no? O decálogo. Sí, bueno, pues al final un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Esa parte de convergencia entre los dos mundos físico-lógico, ¿no? Al final esto cada vez más es más frecuente, ¿no? Nos está llevando a tenerlo, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final esa convergencia es súper importante y no podemos poner de vista en la ciberinteligencia ni en la inteligencia en sí. Y eso no cambia porque seamos ni Estado, ni una empresa, ni una organización, individuos, una ONG. Estamos sometidos al mismo contexto todos. Por lo tanto, bueno, pues ahí se fortalece esa llamada a unirnos, ¿no? Y que ha comentado antes, por ejemplo, Casimiro, y que tanto creemos muchos en esa necesidad. Claro, y luego, bueno, pues al final siempre los intereses a proteger siempre son los mismos, ¿no? Las personas, las infraestructuras, la imagen y marca, hemos dicho que es importantísimo más a día de hoy. Los datos de información también, porque es donde ya las tenemos todas digitalizados, ¿no? Y el patrimonio y la continuidad de negocio. La inteligencia, por supuesto, no es una ciencia, puede ser una profesión, tiene unos toques de arte, pero no es una ciencia porque no puede cumplir determinados criterios de los estudios de ciencias todavía, ¿no? Y por lo tanto hay mucho que hacer y mucho que aportar, y por lo tanto todo el mundo es bienvenido, todo el mundo puede aportar muchísimo valor a este ámbito. Claro. Luego también hay que ser hay que tener pragmatismo, ¿no? Al final hay que ser prácticos y las cosas que valen pues se utilizan, no hay que descartarlas a la primera, sino, joder, seamos prácticos, ¿no? Si algo nos da información útil, pues utilicémosla, ¿no? Al final esto de siempre que siga una metodología tal, pues tampoco vale, ¿no? Tampoco tiene que ser así. Hay que admitir, por ejemplo, que la inteligencia, también la ciberinteligencia, produce marcos y metodologías que vienen de disciplinas ya ajenas y antiguas, en muchas cosas de las ciencias sociales, ¿no? Las técnicas de estructura de análisis, como hemos visto antes el modelo de diamante, pues es algo que es muy propio, ¿no? de las ciencias sociales. Por lo tanto, no estamos en mundos que son compartimentos estancos, ¿no? Y que se han inventado de cero. Claro. Luego también ambas inteligencias necesitan la aproximación cuantitativa y cualitativa, es decir, hay mucha información, pero también tenemos que ser cualitativos, ¿no? Tiene que tener un impacto en sí la información como tal, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, la inteligencia artificial, machine learning, el data science, todo esto, pues nos lo está diciendo claramente. La cantidad de información y ser concretos con ella igual. Hacer una llamada, yo creo, también a esa visión de la inteligencia y ciberinteligencia desde un punto de vista muy holístico, ¿no?
Comentaba antes el caso, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Una llamada, por ejemplo, a personas que estudian temas de seguridad o criminología hacia el mundo ciber, donde no solamente nos hacen falta técnicos, que nos hacen falta, y muchos, pero también visiones diferentes, ¿no? Está claro. Y luego, bueno, también lo que ya hemos dicho, y justo antes de acabar, la prospectiva, ¿no? Hay que estar sin mirar más a largo plazo y no tan al corto, sino ver, anticiparnos a lo que pueda venir, ¿no? Ahí tú ya eres un experto en esta parte, ¿no, José María? Tienes bastante, ¿no?, que hablar mucho de ello, pero bueno, es importante esa parte de prospectiva. Y bueno, pues para acabar eso, ¿qué vamos a decir en esta época, ¿no? Mundo complejo, no sé, yo esto no lo llamaría COVID un cisne negro, pero vamos a tener cisnes negros, vamos a tener más hechos que nos impacten, este mundo va muy deprisa. Importantísimo combinar la anticipación, que lo daría la parte de la ciberinteligencia, con la resiliencia con nuestros equipos de intervención, ¿no? Es decir, que no hagamos de la inteligencia compartimentos, que no hagamos de nada compartimentos, que no hagamos de la vida ni de este mundo compartimentos, porque la amenaza a la que nos enfrentamos como sociedad exige de todos lo mejor, ¿no? Porque para lo malo, pues ya tenemos Twitter y otro tipo de cosas. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Un placer. Bueno, Twitter lo tenemos para muchas cosas, José María, desde luego que sí, ¿vale? A mí me ha encantado esa reivindicación de la máquina de escribir. Levantemos la mano aquellos que aprendimos mecanografía con la máquina de escribir y que aún la conservamos por ahí, ¿vale? No hay que tirar tan rápidamente las cosas, Jorge, cambiarlas, que aún pueden servir los cacharros. ¿Quién sabe si este ritmo aún se vuelve ahí? Bueno, el papel de calca no creo, ¿no? Pero la máquina igual, a rescatar algo. ¿Vale? Bueno, ha estado muy... Bueno, ha estado... El contar todas estas cosas se ha visto con vosotros que hay una forma entretenida también de contar las cosas, o sea que me ha gustado la forma en cómo lo habéis transmitido y ha llegado a los asistentes, ¿vale? Les estaba animando a ver si hacían alguna pregunta, a ver si entre medias ahora la van haciendo. Sí que ha habido un par de preguntas que las han hecho mientras estabais hablando, ¿vale? Nacho Tolosa 48 decía, en el proceso de ciberinteligencia, en el marco de la nueva legislación de protección de datos, ¿qué tanto limita el trabajo del investigador? Mucho. Limita mucho porque además, evidentemente, nosotros tenemos que cumplir perfectamente las leyes, ¿no? Yo, en mi parte, pues Jorge sigue en Cypher. Yo estoy en Prosegur, pero evidentemente el respeto absoluto a la ley es una exigencia, ¿no? Y en ocasiones, y habrá pasado a todos los que trabajan en este ámbito, hemos llegado a tener peticiones de clientes que, bueno, pues nos pueden pedir cosas que son absolutamente ilegales, ¿no? En esos casos no me cabe ninguna duda. Perderemos el cliente, pero la ley es la ley, la norma es la norma. Y nos impide determinadas cosas, sí, pero bueno, alguien ha decidido, no sé si bien o mal, porque eso ya no es nuestra incumbencia, ¿no, Jorge? Claro, que hay unos intereses superiores a proteger, ¿no? Sí. A ver, antes también preguntaban bastante rato, Nakabushi decía, ¿cuál aplicativo de Machine Learning y Big Data Open Source podemos usar para efectuar nuestros análisis? Ahí entramos en el cajón de herramientas, que podría ser como de cosas a sugerir. Bueno, ahí tienes herramientas en sí de obtención de información, pues tienes al final... puedes utilizar, sería software, por ejemplo, ¿no? De desarrollo de software, tienes Phantom, tienes un montón de tecnologías que se pueden... Un montón de temas en Python. Python por ejemplo, también, para Machine Learning. Claro. No sé, es que prefiero no decir nombres de empresas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas bibliotecas en Python utilizables para Machine Learning. O sea, sí, hay mucho. Es más, yo creo que es una parte de... que es una invitación a ser autodidactas. Esa parte, muy interesante. Sí. Estaban diciendo, ¿cuál sería la metodología? Arturo de Ruiz dice, ¿cuál es la metodología adecuada a seguir cuando las empresas tienen o sufren un ciberataque? Bueno, aquí lo que es importante, sobre todo, como hablábamos en NIST, al final los marcos NIST, aunque lo reflejan como que estuvieses sufriendo un ciberataque, ¿no? Eso de detectarlo, tal... Esto básicamente es la proactividad de tener defensa antes, ¿vale? Es decir, antes hay que mirar ese análisis de qué tenemos, qué información es crítica para nosotros, es importante, protegerla, ¿no? Y luego, siguientes pasos, una vez que lo protegemos, si tenemos un incidente, cómo vamos a mitigarlo, ¿no? Cómo frenarlo y si se rompe algo, cómo lo vamos a restaurar, ¿no?
Al final en esto hay, a la hora de hacer de tener un ciberataque, pues bueno, tienes ahí toda la parte de gestión de incidentes. Ahí tienes toda la metodología completa de un triaje, ¿no? De categorizar el incidente, si hay un incidente en paralelo que nos esté haciendo daño realmente porque el primero es una cortina de humo, todo eso, esa metodología se puede utilizar. Y para evitar muchos ciberataques, cuidar lo que habéis dicho vosotros, no solo la parte online, la monitorización, sino la parte física, esas conversaciones, cuántas no sé, diría en trenes, cuántos se dejan los ordenadores en el momento que van a la cafetería, al baño, ahí abiertos, sin ningún protector de pantalla de privacidad, en el móvil, conversaciones hablando en alto de cosas, y nunca sabes quién está al lado, o sea, que puede ser intencionado que una persona esté cerca tuya a ver si te pillan un resquicio, como que alguien al vuelo capta una conversación que le puede resultar jugosa, ¿no? O sea, muchos ciberincidentes hay veces que se tienen o surgen por este tipo de cosas que habéis comentado, ¿vale? Bueno, hay otra pregunta que la manda Bad Food, que es, ¿creéis que la falta de implementación de este tipo de servicios en las empresas es por falta de presupuesto o por falta de conocimiento de los beneficios del Intel? Y por otro lado, ¿cómo veis que ayuda la parte del Intel específicamente a las nuevas labores del Threat Hunter? Vale, yo creo que es por las dos partes, ¿no? Por un lado, yo creo que la concienciación en materia de ciber ha sido baja, ¿no? Yo creo que cambió un poquito también con el tema WannaCry, ha cambiado con casos muy llamativos que conocemos en España y fuera de España, ¿no? De los últimos tiempos, puede haber cambiado. La concienciación era baja. Yo creo que ahora mismo tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que tenemos un mundo pre-COVID, un mundo febrero, bueno, vamos a poner 9 de marzo para no entrar en polémicas, ¿vale? Un mundo post 9 de marzo, post-COVID, muy diferente al mundo que teníamos anteriormente, ¿no? Vivíamos en un mundo en crecimiento económico y, por lo tanto, la posibilidad de que alguien invirtiera en seguridad si ve una amenaza y hay crecimiento económico, pues es mayor. Fácil, ¿no? Ahora estamos en una paradoja absoluta, ¿no? Aumenta seguramente la preocupación por lo ciber porque se ve que esta tendencia, un mundo en el que estamos haciendo el centro de nuestra vida, nuestro domicilio, genera un montonazo de vulnerabilidades, amplía un montón el vector de ataque, pero ¿qué sucede? Que las empresas están afrontando y van a afrontar en los próximos meses unas situaciones muy, muy delicadas, en las que pues es posible que lo primero que piensen sea prescindir de presupuesto para temas de seguridad. Y eso es una paradoja, ¿no? Y plantea también una dicotomía, ¿no? Y bueno, pues ver cómo cambiar también esa percepción, tanto del posible usuario como del prestador de servicios de seguridad, para que al final la seguridad no sea un gasto, sino que también sea a la vez una creación de valor, es el reto en el que estamos ahora, ¿no? Y eso a día de hoy solamente nos lo da pues la innovación. Y la innovación no solamente tecnología, ¿no? Es hacer cosas diferentes, ¿no? Y también, para hacer cosas diferentes, tenemos que empezar a pensar de manera diferente. Y el miedo que algunos tenemos es que después de todo esto, de todo lo que ha pasado, no seamos capaces de cambiar la forma en la que pensamos en general sobre muchas cosas y sobre este mundo. Esa es la pena que nos da. Sí. Y también el desafío, la esperanza que podamos tener, ¿no? Que esto de verdad algo nos cambie. Muy importante todo eso. Lo que pasa que el retorno de inversión, que es lo que esperan a muy corto plazo, cuando a lo mejor no se invierten en estas cosas, no es tan inmediato como se piensa. Y el que se descuiden por lo que estáis comentando, el que en lugar de darse cuenta de la necesidad de incrementar presupuestos en estas cosas, que igual ese retorno no es tan evidente ni a corto plazo, se recortan, pues mal vamos. Muy, muy, muy mal vamos. Claro. Muy difícil. Que intentar ganar dinero con seguridad, o sea, poniendo seguridad previenes no perder dinero realmente, o sea, no sé, no hay retorno de inversión como tal, o sea, eso es muy complejo. Puede haber, pero como no es como una inversión, aquí suelto tanto dinero y gano tanto, ¿no? Bueno, es una forma de expresión para que mucha gente con el retorno de inversión me entiende, a lo mejor es una forma más marketingiana o otra cosa, pero quiero decir que gente que a lo mejor en seguridad espera unos resultados que invirtiendo en otro tipo de cosas sí que son más visibles, quiero decir, más que el retorno de inversión, quiero decir que igual espera una visibilidad más tangible y no la hay en ese sentido.
No, muy complejo. Bueno, pues muchísimas gracias tanto Jorge Alcaín como José María Blanco por habernos acompañado en esta charla. Ha sido una muy buena parte después de esa sesión inaugural tan movidita que hemos tenido de iniciar y de abrir con todo esto, con lo cual os doy las gracias en nombre de... Es lo que tiene la tecnología, que falla. Las máquinas de escribir fallaban, pero igual no tanto. Bueno, pues nada, que daros las gracias, que la tecnología nos facilita muchas cosas, nos da esas cosillas que nos toca lidiar con ellas, pero bueno, luego los duendes se hacen amigos nuestros, se dominan y va todo adelante, con lo cual, muchísimas gracias. Vamos ahora a preparar la siguiente ponencia, que hay un cambio sobre el programa. Estaba previsto la ponencia de Selva Orejón sobre el ciclo de inteligencia